Muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde en Directo otra vez. Aquí tengo el placer y el privilegio de tener a un experto en Mauthausen. Se trata del doctor Christian Dürr, que es curador en el Mauthausen Memorial, en el Memorial de Mauthausen. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, el motivo de traerle aquí es que el próximo jueves 18 usted va a dar una conferencia que se va a retransmitir a diferentes, bueno, por Facebook a diferentes países de América Latina. Antes de entrar en materia y hablar de Mauthausen, del campo de concentración o del sistema de campos de concentración de Mauthausen, quizá deberíamos decir cuándo va a ser y diferentes datos para que los oyentes de La Tarde en Directo puedan encontrarla y escucharla. Claro, bueno, eso, muchas gracias otra vez. Eso será una charla a través del canal de Facebook que se llama Arts and Fun, que es un canal de México y se va a transmitir en vivo el jueves que viene, el 18 de noviembre, a las 17, hora de Viena, o a las 10 de la mañana, hora de México. Uh-huh. Muy bien. Sin más, me gustaría preguntarle, bueno, en primer lugar, el campo no sé si es correcto llamar a Mauthausen campo de concentración, o campo de trabajo, o quizá pudiera aclararnos un poco la terminología. Claro, no, es perfectamente correcto llamarlo campo de concentración. De hecho, Mauthausen era uno de aproximadamente 20 campos principales, campos de concentración que había en todo el territorio del Reich alemán y también fuera del Reich, unos. Y Mauthausen era parte de esa red de aproximadamente 20 campos principales y más de 1,000 campos que dependían de estos 20 campos principales. Así que está perfectamente correcto llamarlo campo de concentración. Uh-huh. El campo de Mauthausen tiene anexa una cantera que es tristemente famosa. Había una empresa que explotaba la cantera y utilizaba a los prisioneros como mano de obra forzada, entiendo. Exactamente. Bueno, de hecho, toda la zona de Mauthausen y también cerca de Mauthausen hay un pueblo que se llama Gusen. Toda esa zona que se llama Mühlviertel, cerca del Danubio, tiene una tradición muy larga de industria de canteras, de producción de piedras, de granito. De hecho, la cantera de Mauthausen ya desde el siglo XIX era propiedad de la ciudad de Viena. De ahí provenían las piedras que usaban para obras de construcción acá en la ciudad de Viena. Con la anexión, el Anschluss de Austria al Tercer Reich en marzo de 1938, esta cantera pasó a la SS, o sea, a una empresa que se llamaba Deutsche Erd- und Steinwerke, que pertenecía a la SS. Y la SS, en cambio, era la organización que manejaba todos los campos de concentración en territorio alemán. Bueno, esa empresa se hizo cargo de esa cantera, también de unas canteras cercanas en la aldea de Gusen, y los explotaba con la mano de obra esclava de los presos de campo de concentración, tanto de Mauthausen como de otro campo que se ubicaba en Gusen. Uh-huh. ¿Durante cuánto tiempo estuvo activo el campo de concentración? Bueno, es famosa las escenas de la liberación del campo en la que participaron destacadamente prisioneros españoles que venían de la guerra civil nuestra española. ¿Durante cuánto tiempo, cuál fue el lapso de tiempo en donde estuvo activo el campo? El primer transporte de presos y también de guardias llegó el 8 de agosto de 1938, o sea, solo unos meses después de la anexión de Austria a Alemania.
Bueno, este 8 de agosto llegó el primer transporte de otro campo de concentración, del campo de Dachau, cerca de Múnich. Y después, bueno, funcionaba por más de 7 años este campo y se liberó el 5 de mayo de 1945, fue liberado por el ejército estadounidense. En Mauthausen hubo presos, personas prisioneras de muchísimas naciones, no solo españoles. A mí me llamó mucho la atención que cuando estuve este verano, estuve de visita en el verano, había incluso chinos, había una persona de China, por lo menos. ¿De cuántas naciones estuvieron hubo presos en Mauthausen? Bueno, en total se sabe de más o menos más de 40 nacionalidades que estaban presos en Mauthausen y sus subcampos, la mayoría proviniendo de los países Polonia y de la Unión Soviética. Polonia, sobre todo presos políticos, deportados por motivos políticos. El caso de la Unión Soviética eran, por un lado, prisioneros de guerra que fueron después trasladados a este campo de concentración. Por otro lado, trabajadores civiles forzados que habían sido deportados antes del territorio de Ucrania, sobre todo a Austria y el resto de Alemania, y por algún motivo fueron después detenidos y llevados también a un campo de concentración. Esos dos grupos nacionales son los más grandes, los polacos y los rusos. Después había muchos otros grupos nacionales de toda Europa, Europa occidental, sur Europa, el sureste, todo. Y los españoles son un grupo importante entre todos estos grupos nacionales, diría por dos motivos. Por un lado, porque la mortalidad entre el grupo de los españoles era muy alta, era más de 60%, con una mortalidad promedio en total la totalidad de los presos en Mauthausen de 50, el de los españoles era entre 60 y 70, y la mayoría de los españoles que fueron trasladados en años 40-41 fueron asesinados ahí enseguida. Así que alta mortalidad, pero por otro lado también algunos españoles lograron llegar a funciones importantes dentro del sistema del campo, de la llamada autoorganización por los presos, y en estas posiciones lograron primero armar una red de resistencia, una red de solidaridad importante junto a otros grupos nacionales. Y por otro lado, lo que también lograron era rescatar documentos importantísimos de la administración del campo y rescatarlos y preservarlos hasta el fin de la guerra. Y es por eso también que Mauthausen hoy en día es uno de los campos de los que más se sabe, los que más documentos están preservados. Sí, bueno, mientras usted estaba hablando, me venía a la memoria el caso de Francisco Boix, por ejemplo, el fotógrafo, ¿no? Que su testimonio, no solo su testimonio oral, sino también las fotografías que hizo, fueron clave después para juzgar y condenar después pues, a las personas, a los criminales que habían cometido crímenes en el campo, ¿no? Exactamente. Tengo una pregunta, en este caso una curiosidad personal que yo no sé si usted podrá responderme. Yo he estado 2 veces en Mauthausen. La primera vez fue, si no recuerdo mal, a finales de enero de 2006. Yo acababa de llegar a Austria, no sabía alemán. Y después estuve este verano. Este verano estuve acompañando a un oyente, a un amigo que me quiso que le acompañara, que me pidió que le acompañara. En este intervalo he visto que el espacio museístico que hay en Mauthausen, en el campo de concentración de Mauthausen, ha cambiado.
hay nuevos edificios dentro de la preservación, que supongo que es importante, del espacio histórico. Fuera hay un museo nuevo, hay ciertos espacios. Me gustaría preguntarle si ha cambiado el criterio museístico que se ha utilizado con respecto del que había, o qué criterios se han seguido para exponer pues los diferentes objetos históricos que se conservan, claro. Bueno, la primera exposición histórica sobre Mauthausen en el Memorial de Mauthausen es esa que usted conoció en 2006. Esta exposición se hizo o se inauguró, de hecho, en el año 1970. Es decir, que entonces ya tenía 36 años encima y había sido armado por un expreso del campo de Mauthausen, Hans Marshalek, que era una persona muy importante, no solo digamos, durante la época del funcionamiento del campo, porque era uno de los 3 escribanos y tenía una función importante, digamos, dentro de la comunidad de los presos, pero también después de la liberación, él se hizo cargo de convertir este antiguo campo de concentración en un lugar de memoria, en este sitio de memoria que es hoy en día. Y también era la persona que hizo todas las investigaciones y todo el trabajo para armar esa primera exposición que se inauguró en 1970, que era un trabajo importantísimo y también muy bien hecho, pero lo que hay que decir es que pasaron 40 años. Lo que cambió era el nivel de conocimiento sobre la historia, por un lado, pero digamos, también en nivel museístico las cosas y las modas, si uno quiere decir, también cambiaron mientras tanto. Y sobre todo también en nivel educativo. La primera exposición de Hans Marshalek trabajaba todavía mucho con una pedagogía del shock. Se podían ver muchas fotos que se conocen, ¿no? De pilas de cuerpos muertos. Fue lo que yo eché de menos. Es lo que ustedes echó de menos. Bueno, hoy en día cambió un poco digamos, el acercamiento a estos temas. Se trabaja menos con estas imágenes del shock y con esta estrategia del shock. Nosotros, cuando yo fui una de las personas que estaba a cargo de estas nuevas exposiciones, lo que para nosotros era más importante que este efecto del shock, trabajar con historias individuales, obviamente siempre enmarcados en la historia general del nacionalsocialismo y de la historia del campo, pero resaltar historias individuales. Trabajamos mucho con testimonios audiovisuales, trabajamos mucho con objetos que están vinculados siempre a una historia individual. Y también desde un punto de vista educativo, pensamos o se piensa hoy en día que funciona mejor que la gente se vincule a esa historia y trabaje sobre esa historia teniendo estas historias individuales como vínculo. Porque se corre el peligro, supongo, también de que estas imágenes se conviertan en un lugar común visual y dejen de cumplir esa función, ¿no? Para la que en un principio... Exactamente, y creo que es lo que ha pasado en realidad. Yo me acuerdo, o casi no me acuerdo, debo decir, de mi primera visita a Mauthausen, que yo fui también con la escuela supongo que eran mis 14 o mis 17 años, algo así, y casi no tengo recuerdo, y lo único que de lo que me acuerdo son estas imágenes de shock que no producían. Entonces es digamos, mi experiencia privada, ¿no? Mi personal, pero no producían nada en mí, porque no sé, porque ya estaban tan conocidas o no sé. Y porque supongo que a un chico de 14 años o a un adolescente de 14 años, claro, los jóvenes son por definición inmortales, ¿no? O sea, no pueden vincularse emocionalmente a
a situaciones así, ¿no? Exactamente. No sé, pues yo no me podía relacionar a estas imágenes porque no tenía nada que ver con lo que usted dice conmigo a mis 17 años, porque la muerte no era parte de mi de la experiencia entonces, próxima, claro, por suerte. Exactamente, exactamente. Y sí, eso. Y sí, y creo que lo que hace o lo que puede pasar con con esa pedagogía del shock es que la gente se construye un muro y no logra vincularse con lo que está viendo o lo que uno quiere transmitir. Por otra parte, a mí me llamó mucho la atención y de verdad me gustó mucho, lo encontré interesantísimo, es que hay un momento de la exposición en que hay una especie de fichero en que se pueden ver las biografías de los trabajadores, ¿no? Del personal que se dedicaba a controlar el campo, ¿no? Y esto, la verdad es que resulta muy interesante ver hasta qué punto eran personas que tenían una biografía más o menos neutra dentro de lo que puede ser una biografía antes de la guerra, pero o antes del nazismo, pero que estaban, eran piezas de una maquinaria criminal después a partir de ese momento. A mí me pareció, y sobre todo me llamó mucho la atención el devenir, o sea, la biografía de estas personas después de la guerra, porque hubo muchas personas que murieron en los 90, ¿no? Del siglo pasado. Sí, no, es absolutamente así. Hay que decir que también eso cambió también con respecto a la exposición anterior. En la exposición anterior y en las exposiciones más antiguas que había sobre el tema, los perpetradores, como los llamamos, casi no tenían lugar. Cuando aparecían en la exposición en Mauthausen, por ejemplo, aparecían o fueron presentados como si fueran monstruos, demonios, lo que sea, algo demónico, ¿no? Y obviamente los actos que hicieron eran demónicos y monstruosos, pero ellos mismos no, ellos mismos eran personas que provenían de una sociedad común como cualquier otra persona también. La pregunta es entonces con qué mecanismos y en qué situaciones se convirtieron en personas que eran que hacían lo que hacían prácticamente, ¿no? Eso es lo que tratamos de mostrar un poco con este pequeño espacio que les dedicamos también a los perpetradores, que eran personas comunes en realidad, con biografías no extraordinariamente diferentes a otras biografías, y a pesar de eso se convirtieron a las personas que cometieron todos estos crímenes, ¿no? Esta parte, lo que usted se refiere, este fichero, lo hizo un colega mío que se llama Gregor Holzinger, y Gregor también, a partir de este trabajo que hizo en la exposición, publicó un libro que se llama Die zweite Reihe, o La segunda fila, que compila varias más todavía y más amplias biografías de miembros de la SS, sobre todo que trabajaba en Mauthausen. Es una recomendación para cualquiera que lea. Pues sí, la verdad es que tomo nota porque me interesó mucho el tema, ¿no? Me interesó mucho el tema. Y una última pregunta antes de terminar. Hemos estado hablando antes de los prisioneros españoles en el campo de Mauthausen. Hasta hace poco ya, lógicamente, por ley biológica, por ley de vida, pues no sé si sobrevive alguno o en cualquier caso son muy mayores ya. El hecho de que fueran un grupo relativamente importante, numeroso, ¿se debió a algún tipo de criterio por parte de la maquinaria de los campos de concentración o fue una pura casualidad burocrática? Perdón, el grupo de quienes estaba. De los españoles, los prisioneros españoles. Y puede repetir la pregunta brevemente. El hecho de que fueran un grupo relativamente numeroso en Mauthausen fue fruto de la casualidad
o de una casualidad burocrática o fue fruto de, fue Absicht, o sea, fue a propósito. Fue. Bueno, sí, es una cuestión todavía no es estudiado en la profundidad, hay que decir. Pero el hecho de que hay que decir que la absoluta mayoría de los españoles deportados a los campos de concentración fueron deportados a Mauthausen y no a otros campos de concentración. Sobre todo eran personas que habían sido detenidos, habían caído prisioneros de guerra, después pasaron por un campo de prisioneros de guerra y los alemanes los que mandaban entonces decidieron que fueran mandados a un campo de concentración. Y justo al campo de concentración de Mauthausen y Gusen, el motivo por eso será seguramente, aunque no conocemos directamente documentos que prueben eso es probablemente el motivo es porque los campos de Mauthausen y Gusen entonces eran los únicos campos que la misma SS designaba como campos del nivel 3, de Stufe 3. La SS distinguía en 3 diferentes niveles de campo, 1, 2 y 3. El Stufe 1, nivel 1, con las condiciones más leves para presos todavía recuperables, por decirlo de algún modo, ¿no? O así lo dice también el documento oficial. Y en cambio, el nivel 3, Stufe 3, las condiciones más severas para presos no recuperables. Y en aquel entonces, los españoles republicanos eran considerados por los nazis como los enemigos políticos, porque eran comunistas, eran rojos, bueno, los llamaban Rosspania. Sí, claro, la terminología de la época, sí, señor. Claro. Sí. Y bueno, y por eso hay algún vínculo en este hecho de que eran los enemigos ideológicos por un lado y por otro lado de que Mauthausen y Gusen eran los dos campos con las condiciones de vida más estrictas y para presos no recuperables. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conversación que ha sido interesantísima. Recordamos a los oyentes de La Tarde en Directo que estará usted el día 18, este jueves, a través del canal Arts and Fun, si no recuerdo mal, a las hora europea, ¿a qué hora? A las 17 de hora vienesa. A las 17 hora de Viena. En fin, muchísimas gracias, doctor Dutt, de nuevo y bueno, espero que, estaremos atentos, naturalmente, yo escucharé la conferencia con mucha atención y quizá podamos charlar otra vez a propósito de alguno de estos temas históricos tan interesantes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted por su interés y me encantaría volver a charlar sobre algún otro tema. Bueno, gracias.